Bueno, hoy se cumplen 20 años de la elección del 27 de abril de 2003, que fue la elección que dejó en carrera, ustedes recuerdan, los que lo recuerdan, a Néstor Kirchner y a Carlos Menem para un eventual balotaje, del que Menem se bajó rápidamente al otro día, y de ese modo Néstor Kirchner, con 22% de los votos, accedió a la presidencia de la República, asumiendo menos de un mes después, el 25 de mayo. Yo fui de los que me entusiasmé con Kirchner, lo reconozco, y durante más de un año fui, no sé si puedo denominarme kirchnerista, pero tenía mucha ilusión porque aquel primer año de Kirchner fue un año de mucha transversalidad y de mucha inclusión, digamos. Kirchner necesitaba fortalecer el poder, lo fue acumulando y en un momento, bueno, digamos, se apoderó de ciertas banderas y de ciertos reclamos con los que yo me identificaba y me identifico, y bueno, de algún modo formé parte de aquella ilusión de la que me bajé rápidamente, lo confieso, a los 2 o 3 años. Bueno, en estas horas estamos viviendo un momento bastante peculiar. Antes de ayer el dólar tocó 500, ayer bajó con un esfuerzo tremendo del Banco Central, que entregó todo lo que teníamos para poder bajar algunos pesos el dólar, pero lo cierto es que el dólar blue ayer cerró a 4.75, 4.76, había llegado a 500 antes de ayer, pero lo cierto es que antes de ayer estaba a 4.20. O sea, el dólar aumentó prácticamente un 10%, un 15% en 48 horas y la situación no parece estar del todo controlada. Y lo que recibimos como excusa, para mi sorpresa, por parte de los funcionarios, es que todo esto es consecuencia de una corrida orquestada por los enemigos de la democracia, que suelen incorporarse en figuras bastante confusas, como esto es culpa de la derecha y los grupos concentrados. Bueno, a decir verdad, lo que uno fue aprendiendo a lo largo de la vida es que en general la calma o el estallido en la Argentina siempre viene de la mano del peronismo. Siempre el peronismo fue el que manejó las variables que determinaron hasta dónde llegaba un gobierno. Y eso se hacía a través de las variantes conocidas, digamos. Estallidos populares, movilizaciones populares, digamos, movidas que terminaban en saqueos de supermercados, violencia desatada. Lo experimentamos muchas veces, en el 89, lo experimentamos en el 2001 también. Y nada, me parece que estamos en presencia de un gobierno fallido, con un presidente absolutamente extraviado y desvinculado de la realidad, y con un ministro de Economía que tiene todo el poder en sus manos y que empieza a probar que todo lo que alguna vez nos dijo en sus discursos de campaña, que Sergio Massa, o era mentira o está incapacitado para hacerlo. Digo, a mí no me causa gracia esto. Ayer o antes de ayer hablaba con Guille y le decía, la verdad es que cada crisis a mí me agarra más grande, y cada vez que te agarra más grande te agarra con más responsabilidades, y cuando más responsabilidades tenés, más angustiante es, porque ya tenés que pagar sueldo, tenés que pagar impuestos, tenés que mantener una casa. Entonces digo, a medida que vos vas avanzando en la vida, cada crisis son más impactantes, porque son más difíciles de sostener desde el punto de vista individual, y yo creo que el 80% de los argentinos estamos así. Estamos sometidos a una crisis de angustia muy grande. Y esta crisis a nosotros nos angustia y a muchos otros los empobrece definitivamente, les provoca, digamos, prácticamente una imposibilidad de alcanzar a cumplir con sus obligaciones y sus necesidades elementales, por ejemplo, comer o tener un hogar. En situaciones similares como estas, hubo 2 gobiernos que hicieron, o 3 gobiernos que hicieron lo que había que hacer, tomar decisiones políticas comiéndose los costos. Me acuerdo de Alfonsín, que en una situación similar tomó la decisión de lanzar lo que en su momento se llamó el Plan Austral, fallido al final, pero fue un intento por acomodar las cosas durante un tiempo. Menem lo hizo con la convertibilidad después de un año y medio de inflación. Haga el costo que quieran, pero lo hizo, lo intentó hacer, tomó decisiones que acomodaron al país, que después derivaron en una crisis peor, porque se sostuvo la convertibilidad. Duhalde lo hizo, haciendo el trabajo sucio después de la caída de la Rúa,
pasando el dólar de 1 a 4 con Remeslenikov y acomodándole todos los números al gobierno que venía. El único que no lo hizo fue Fernando de la Rúa, que porque fue un cobarde, no se animó a tomar las decisiones que tenía que tomar, que era romper con la convertibilidad, que era un proceso que ya estaba extinguido y que nos estaban matando como nos está matando este proceso. Como nos está matando este proceso. Yo creo que el kirchnerismo, justo a 20 años, se está mostrando desnudo. Creo que el gobierno de Néstor, a mi juicio un buen gobierno, fue también la consecuencia de un conjunto de coincidencias que a esta altura nadie puede discutir. A ver, el kirchnerismo recibió un país organizado a partir del esfuerzo que hizo Duhalde. Remeslenikov le acomodó el dólar para que el dólar fuera competitivo. El mundo entraba justo en una era de oro para la Argentina, porque los commodities subieron como nunca y Argentina además tenía una cosecha fenomenal de soja. Y entonces digo, Néstor agarró un gobierno, un Estado con números sincerados, el mercado mundial le regaló una ventaja que probablemente nunca más vayamos a tener, que era el precio casi en oro de la soja. Cosechas récord, con precios récord, con dólares ajustados a la realidad y a la necesidad del país. Y bueno, y la verdad, tuvo un primer gobierno que uno recuerda simpáticamente, porque fue un momento en el que los argentinos volvimos a sentir cierto bienestar. Pero a decir verdad, así como algunos hoy recuerdan esos 20 años con alegría, diciendo, este tipo nos devolvió la necesidad de vivir. Bueno, yo tengo que decir 20 años después que lamentablemente hoy deberíamos recordar también aquellos 20 años como el nacimiento de una infamia, porque Cristina y Néstor y Cristina decidieron construir poder sobre la base de devolverle a los argentinos la sensación esa, que nos duró 5 o 6 años, y que en algún momento nos proyectó el menemismo con el 1-1, y fueron distribuyendo lo que había sin generar políticas que enriquecieran a la Argentina. Yo me acuerdo frases, ¡ay, por fin alguien que gobierna por el pueblo! Y en realidad, bueno, gobernaba para el pueblo en una circunstancia determinada de América Latina, con un montón de gobiernos que, digamos, respondían más o menos a la misma matriz. Chávez en Venezuela, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, Lugo en Paraguay, Bachelet en Chile, bueno, obviamente la figura de Lula en Brasil. Pero en Argentina particularmente, el kirchnerismo que tuvo a cargo, dígase bien, de los últimos 5 gobiernos, 4, se caracterizaron por dejar de producir. Solo repartieron lo que había. Que en aquel momento era mucho, porque entraba mucho, pero repartieron lo que había, pero dejaron de generar riquezas genuinas, para generar situaciones de bienestar a corto plazo y conseguir así un respaldo popular. Pero el mundo es el mundo y la economía es la economía, y no solo pesan los mercados, los intereses empresariales, las multinacionales, sino que además hay un montón de imponderables más o menos graves que nosotros experimentamos en los últimos 2 o 3 años con bastante asiduidad. La pandemia, las guerras, las sequías, las inundaciones, los terremotos. Circunstancias que el hombre no maneja, o que en todo caso maneja y el resto de los hombres no pueden controlar. Entonces, cuando ocurren esos imponderables es cuando se desnuda todo. Es cuando queda al desnudo que lo que fuiste haciendo no era responsable. Solo es posible sobrevivir si las cuentas de un país, a los imponderables, si las cuentas del país están más o menos en orden. Es posible pagar si guardaste algo para poder pagar. Es posible seguir redistribuyendo, que yo comparto, si fuiste incorporando recursos nuevos a la caja. Es posible soportar, por ejemplo, una crisis de energía si fuiste generando energía, produciendo energía.
podés contar con los sectores de la economía que son los más poderosos, como por ejemplo el campo, si lo acompañaste al campo o no lo enfrentaste al campo, como se encargó de hacer el gobierno kirchnerista desde 2008 casi hasta la actualidad. Entonces digo, el kirchnerismo, que nació hace 20 años, nació en una breve etapa de expansión argentina, solo de la economía agroexportadora, no ha sido capaz en los 20 años que le sucedieron de generar alternativas a esta matriz económica y productiva del país. No generó un modelo productivo, no generó un modelo de exportación científica, no industrializó a la Argentina, no explotó los recursos naturales, o en todo caso se los entregó a manos extranjeras, como en el caso de algunas minerías en la provincia de San Juan. No modificó nada. No modificó nada. En todo caso, lo que hizo fue recuperar aerolíneas, recuperar YPF, todas con déficit, y en YPF demorar por internas una imprescindible decisión que era explotar Vaca Muerta, que aún hoy no la estamos explotando por culpa de las demoras, las internas y todo eso. Entonces digo, tuvo todo el poder público el kirchnerismo, porque lo construyó a base de darnos una situación o una sensación de bienestar. Tuvo ambas cámaras con mayoría plena, tuvo el Poder Judicial que lo armó, porque la Corte la armó el kirchnerismo. Tuvo hombres y mujeres y un contexto internacional como para generar una plataforma desde donde el país pudiera salir de su crisis eterna. Sin embargo, no lo hizo. Cuando le entregó el gobierno Macri, ya le entregó un país profundamente endeudado de manera interna, con papeles, con bonos, que ya repletaban las cajas de los bancos, un país ya con inflación, un país ya con caída del crecimiento. Y bueno, después vino Macri, que hizo lo que suelen hacer los gobiernos neoliberales, que es tomar préstamos para poder sostener el nivel, entre comillas, de vida que nos había instalado el kirchnerismo, más todos los planes de contención. Y hoy, 20 años después, el país necesita medidas que le devuelvan alguna normalidad al funcionamiento. O sea, Argentina hoy necesita un Dualde. Un Dualde que venga a hacer el trabajo sucio, que tome las medidas odiosas que hay que tomar y poner en orden una economía que necesita urgentemente empezar a avanzar, porque lo que va pasando es que van quemando los pocos recursos que nos quedan. No hemos generado políticas educativas constantes, se está quedando mucha gente afuera, no hay política de seguridad y el narcotráfico no ha tomado Rosario, ha tomado prácticamente todas las urbes del país. Y no hubo nunca, porque se construyó la maldita grieta, ningún gesto por parte del kirchnerismo, que se encargó de señalar todo el tiempo enemigos. El antikirchnerismo también nació a consecuencia de esa sensación de amigos enemigos. Y nos hemos convertido en un país pobre, en un país sin capacidad de producción, en un país en el que estamos todos enojados y enfrentados. Y ahí hay una cuota de responsabilidad enorme de quienes hoy celebran 20 años de existencia. Yo digo que estamos viviendo un momento especial. Si hoy gobernara Macri, Larreta, no sé, Lilita Carrió, ponele el nombre que quiera, el comunismo o la derecha más extrema, hoy este país estaría estallado. Estaría la CGT en la calle, los gremios, los movimientos sociales, estarían saqueando supermercados, estarían organizando situaciones de violencia en todos lados. ¿Por qué no suceden? Porque el peronismo resuelve no hacerlo. Porque el peronismo de este modo prueba que cuando necesita, estalla el país, y cuando quiere que no estalle el país, no estalla. Porque si no, no se explica hoy, con la inflación que tenemos, con el nivel de empobrecimiento que tenemos, por qué la gente no sale a la calle. ¿Por qué no hay un estallido social? Porque directamente hay una decisión de no hacerlo. Y esa decisión la toma el propio peronismo. Y lo que sí percibo, y es quizás lo más incómodo que tenga que soportar el peronismo, es que por primera vez en la historia, por primera vez, por lo menos desde el retorno a la democracia, Menem asumió con un país incendiado porque le estallaron el país a Alfonsín. Y Menem vino, después de un año bastante dubitativo, a apagar el incendio con la convertibilidad. De la Rúa dejó un país incendiado porque no se animó a salir de la convertibilidad. Y se fue cuando Menem ya no sostenía la convertibilidad y pagó los precios del incendio. Después vino Dualde y el kirchnerismo a apagar ese incendio
con el trabajo sucio hecho. Y es la primera vez en la historia que el peronismo está entrampado en el incendio. Y que está tratando de llegar a como dé lugar a las elecciones y a diciembre para entregar el país en estas condiciones para que se incendie y después volver ellos como los eternos apagadores del fuego. Y yo no sé si llegan. No sé si llegan al 10 de diciembre, que es lo que deseamos todos. Yo no sé si llegan a sostener este nivel de extravío económico-financiero, porque no hay más dólares, no hay cómo sostener al dólar al precio de 250, 220, que es el dólar del precio oficial. No se puede seguir subsidiando a los importadores, no se puede seguir empobreciendo a la gente con niveles de inflación tan altos. Hay que tomar decisiones. Y al kirchnerismo le queda abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Le quedan 7 meses a cargo de esto y tiene que tomar alguna decisión. Decisiones dolorosas que lo convierten en lo que son, en definitiva. Administradores de gobiernos que han sabido aprovechar una circunstancia favorable para generar una mística que hoy está absolutamente destrozada, aunque la militancia insista con reivindicarlo a Néstor y a Cristina. Hoy reaparece Cristina Kirchner, que sigue siendo la vicepresidenta de la Argentina, que sigue administrando con los muchachos de la Cámpora un montón de cajas de la Argentina. No es que no forma parte de este gobierno, sigue formando parte de este gobierno. Porque si no formaba parte, debieron haber renunciado, pero no renunciaron, forman parte de este gobierno. Y son responsables del desastre de Alberto Fernández. Entonces yo digo, hoy que tanta gente sale a reivindicar los 20 años de Néstor, digo, muchachos, de los últimos 20 años han gobernado 16. Y la verdad que el país es un desastre. Y ustedes tienen proporcionalmente esa responsabilidad. Yo digo, creo que vamos camino a 2 escenarios posibles. O viene un gobierno nuevo que consiga juntar voluntades dentro del marco democrático, o viene un gobierno delirante, como puede ser la expresión de Javier Milei. Y a lo mejor Milei les resulta más funcional al kirchnerismo. Que no nos sorprenda que Milei siga creciendo y que algunos lo sigan alimentando y reivindicando. Porque en realidad no hay nada más funcional hoy para el peronismo que la idea de que venga un demente que incendie todo y que les permita volver en 2 o 3 años como los salvadores de la patria. Pero no necesitamos un incendio. Necesitamos medidas, un plan económico, los ajustes que haya que hacer y poner las cosas en marcha. Porque la gente no quiere incendios y no está pensando en ocupar el gobierno. La gente quiere vivir más o menos en paz. Y el kirchnerismo, lamentablemente, balance 20 años después, ha venido a traernos todo lo contrario. Enfrentamientos, divisiones y un país que está mucho peor de lo que estaba cuando Néstor asumió el 25 de mayo de 2003. Y se tienen que hacer cargo. Ojalá de verdad estemos en el principio del fin. Y si es el principio del fin, ojalá que lo que nazca sea mejor. Con el color que tenga que ser. Peronista, no peronista, pero digo, con una clase dirigente un poco más racional, menos mezclada con el ego y el delirio de Cristina Kirchner, y además que procure darnos un proyecto de acá a 20 años que no tenga a todos nuestros hijos dispuestos a irse a la mierda. Porque a esto lo construyeron ustedes. Lo construyeron con Macri, sí, con Macri, pero a Macri le tocaron 4 años de los 20. No jodan. Los 16 restantes son responsabilidad exclusiva de ustedes. Y no le pueden seguir echando la culpa a los factores externos a la pandemia, porque el resto de los países de América Latina, el resto, todos, sufrieron la pandemia, la sequía, la guerra, y no tienen inflación, y no están a las corridas con el cambio, y no tienen los niveles de pobreza que tenemos nosotros. Entonces algo hicieron mal, muchas cosas hicieron mal. Y deberían empezar a reflexionar sobre esto. Porque con la mística, con el discurso de la derecha, ya no convencen a nadie. No convencen a nadie. Y si insisten, esto se va a poner peor. Y por favor, empiecen a pensar en la gente. Empiecen a pensar en la gente. Que me parece que se olvidaron bastante de ella en los últimos años. Sobre todo la vicepresidenta, que solo piensa en su impunidad.